Buenos días, en el video de hoy vamos a explicar un ejercicio de movimiento circular para poder estudiar un poco cómo se resuelven ejercicios de dinámica circular y de cinemática circular también. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 4 de más ejercitación del práctico 5. El enunciado es el siguiente, dice: un disco de masa m está unido a una cuerda de longitud L y gira describiendo un círculo de radio R, es decir, este es el radio, esta distancia de acá, sobre una mesa horizontal sin rozamiento, es decir, que el disco gira sin ninguna fricción entre la superficie del disco y la mesa. El otro extremo de la cuerda pasa a través de un agujero situado en el centro de la mesa y un objeto de masa m cuelga sobre él. Un dato que va a dar más adelante es que la distancia entre el objeto de masa m y el suelo es una altura h. Está el suelo de verde. Y lo que dice es el objeto suspendido, o sea, el de masa m mayúscula, se encuentra en equilibrio, mientras que el que se encuentra sobre la mesa gira. Entonces, vamos a escribir acá a un costado. Entonces, el objeto de masa m está en equilibrio. ¿Qué significa que esté en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, esto es una equivalencia, estar en equilibrio. Y que la C igual a 0 es lo mismo. Y lo siguiente entonces que nos tenemos que preguntar es: ¿qué sucede con el de masa m minúscula? ¿El de masa m está en equilibrio? Entonces, vamos a verlo un poquito de este lado. Está describiendo un movimiento circular. Es decir, que si nosotros graficáramos el vector velocidad en diferentes tiempos, por ejemplo aquí el vector velocidad va a ser tangencial a la trayectoria, y si tuviéramos el disco, por ejemplo en esta zona, aquí el vector velocidad seguiría siendo tangente a la trayectoria. Pero entonces, si nosotros estos dos vectores vamos a llamarle v1 y v2, o sea, la velocidad para diferentes tiempos, la velocidad a un tiempo t1 es el vector v1 y la velocidad a un tiempo t2 es igual al vector v2. Vemos que por más que la longitud del vector sea la misma, la dirección es distinta. Entonces, el vector v1 y el vector v2 son diferentes. ¿Y qué es lo que hace cambiar la velocidad? Bueno, la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. Matemáticamente y formalmente hablando, la aceleración es el cambio instantáneo de la velocidad con el tiempo, es decir, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si tenemos variación de la velocidad con el tiempo, quiere decir que esta aceleración es distinta de 0. Entonces vamos a volver a este lado. ¿Qué sucede si la aceleración es distinta de 0? Y lo multiplicamos por la masa del disco. Esto es distinto de 0. Pero además acá podemos usar la segunda ley de Newton y decir, bueno, la sumatoria de fuerzas sobre el disco de masa m es igual a la masa por la aceleración de ese disco. Y es distinto de 0. Entonces, con esto podemos concluir que
para todo movimiento circular, digamos, porque este relacionamiento no es solo para este problema, sino que en todo movimiento circular va a cambiar la dirección del vector velocidad con el tiempo, entonces se va a cumplir esta condición. Esto sería para todo movimiento circular. Entonces, no está en equilibrio. Bueno, buenísimo. Esto a nivel de repaso, entonces en un movimiento circular siempre vamos a tener una aceleración presente, es decir que no es un objeto que está en movimiento circular, no está en equilibrio. Bueno, ahora entonces vamos a la primera pregunta, la pregunta A, que es ¿cuál es la tensión en la cuerda? Bueno, entonces para eso vamos a tener que plantear la sumatoria de fuerzas sobre ambos objetos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todo momento que usamos las leyes de Newton es elegir un marco de referencia inercial primero, antes de empezar con la segunda ley de Newton. En este caso vamos a elegir un marco de referencia fijo al suelo. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo es el diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas sobre el bloque M. Entonces, vamos a mirar acá en el movimiento. Si nosotros seguimos la línea de la soga, vemos que es, si empezáramos así en esta manera, la flecha sigue esta dirección. Entonces vamos a elegir un sistema de coordenadas donde sea rápido para abajo. Más M. Esto para que nos quede congruente con el otro diagrama de fuerzas. Ahora cuando hagamos los dos se va a ver bien. Entonces, vamos a elegir un eje que lo vamos a llamar eje R, porque sigue el movimiento, sigue la dirección del el eje radial del movimiento circular. Y este que lo vamos a llamar X directamente, que no importa porque no hay fuerza. Entonces, vamos a modelar nuestro bloque masa M como una partícula sobre la que actúan dos fuerzas. Entonces, en un principio, como habíamos visto, las fuerzas tienen que ver con interacciones. Entonces, por cada interacción con un objeto voy a tener una fuerza. En este caso, el bloque de masa M está interactuando con la Tierra, que es lo que corresponde, y con la soga, que es lo que corresponde a la tensión. Nada más. Ahora vamos a hacer una separación y vamos a hacer el diagrama de fuerzas sobre M pequeño. Entonces, acá vamos a hacer un... Tenemos entonces por acá el disco, que está siguiendo un movimiento circular. Bueno, por acá está la soga. Entonces vamos a elegir un sistema. Vamos a considerar 3 dimensiones, aunque vamos a usar solo 2, pero solo para después ver un poquito, para reconocerlo cuando analicemos otros movimientos más complejos en circular y en 3 dimensiones. Entonces, este eje de acá es el que sigue el movimiento de la soga, o sea, está en esta dirección. Y es el que habíamos llamado eje radial. Entonces, a este lo vamos a llamar eje radial, que se continúa con esto. A este lo vamos a llamar eje tangencial. Y a este lo vamos a llamar eje Z, que es el vertical.
Entonces, de vuelta, vamos a modelar el disco como una partícula acá en el origen del sistema de coordenadas. Y vamos a ver, entonces, nuevamente vamos a borrar acá el disco porque ya lo tenemos modelado como una partícula. Entonces, tenemos por un lado la fuerza que la Tierra hace sobre el disco. Por otro lado, la fuerza que la mesa hace sobre el disco, que al no haber rozamiento es solo una fuerza en el eje Z. Y por otro lado tenemos la fuerza que la soga hace sobre el disco. Entonces vamos a llamarla T'. Bueno, acá lo que podemos ver es que si la masa de la soga es despreciable, el módulo de T y T' son iguales. Eso, si les queda dudas de por qué es así, pregúntenlo, porque bueno, es algo importante saber en qué casos vale y en qué casos no vale esa igualdad. Bueno, y con esto ya tenemos todas las fuerzas actuantes en el problema. Ahora ya tenemos nuestro marco de referencia inercial fijo al suelo, podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje radial para la masa M. Entonces, por un lado tenemos el peso, que apunta en la dirección positiva del eje radial, y por el otro lado la tensión. Como está en equilibrio es igual a 0. Entonces de acá podemos sacar es igual a M por G. Entonces, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Después, vamos al inciso B. Entonces, en el inciso B nos pregunta con qué velocidad angular gira la cuerda, el disco. ¿Con qué velocidad angular gira el disco? Bueno, buenísimo. Entonces, si nosotros volvemos acá al diagrama de fuerzas sobre el bloque de masa M minúscula, este de acá, vemos que la sumatoria de fuerzas que tengo que hacer es solo en dos ejes. Es en el eje Z, en donde tenemos la normal menos el peso, y es la masa pequeña por la aceleración en Z, que acá sí es igual a 0, porque no hay cambio de velocidad en el eje Z. Noten eso, que yo digo no hay cambio de velocidad, o sea, no es una cuestión de si se está moviendo o no, porque se puede estar moviendo con velocidad constante, pero lo que es importante es que da para decir que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y el otro eje que tengo es el eje radial, donde acá lo único que tengo es la tensión, y es igual a la masa por la aceleración radial. Bueno, ahora le llamo radial, pero en realidad esta es la que también se conoce como aceleración centrípeta. ¿Qué quiere decir centrípeta? Que apunta hacia el centro del círculo que describe el disco en este caso. Entonces, una de las relaciones para movimiento circular entre velocidad angular y aceleración es que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio de la circunferencia descripta por el objeto, que en este caso es R. Entonces, acá yo podría reemplazar M por omega cuadrado por R. Y bueno, lo que nos pide es con qué velocidad angular gira el disco, entonces tenemos que despejar omega. Entonces, por otro lado teníamos, bueno, antes que la tensión era igual a M por G del inciso anterior. Entonces tenemos que M por G es igual a M pequeña por omega cuadrado R. Entonces tenemos mg sobre m es igual a omega cuadrado, y sacando la raíz cuadrada en ambos miembros tenemos que omega es la raíz cuadrada de m sobre m, g sobre r, raíz cuadrada. Bueno, buenísimo, entonces ya tenemos el inciso B.
vamos a ir al inciso C. Dice, bueno, si cuando el objeto suspendido se encuentra a una altura h, se corta la cuerda, ¿cuánto tarda dicho objeto en tocar el piso? Entonces, vamos a mirar qué sucede. Tenemos entonces el objeto de masa m. Vamos a hacer como una especie de zoom. Por acá tenemos una altura h. Y acá abajo tenemos el piso. Entonces, nosotros teníamos la soga acá, pero en un momento se corta. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el diagrama de fuerzas? Ahora, diagrama de fuerzas sobre M. Entonces, tenemos los mismos dos ejes, que bueno, el eje X no lo usamos, tenemos R. Tenemos modelado como una partícula el bloque de masa M. Y tenemos entonces la fuerza. La única fuerza que hace la Tierra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando hacemos la sumatoria de fuerzas sobre el eje radial? Es el peso y es igual a la masa por la aceleración R. Entonces, la aceleración en este eje es G directamente. Noten que es G positivo. Entonces, ahora yo quiero ver cómo es la altura en función del tiempo. Porque lo que me pide es cuánto tarda dicho objeto en tocar el piso. Entonces, la altura en función del tiempo es la altura inicial, que en este caso, fíjense que está puesto el 0 acá y el eje va positivo hacia acá. O sea, esto es 0 y acá en el piso está h. La altura inicial más b0 por t más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Entonces, como no está tampoco moviéndose, desplazándose en ese eje, la velocidad inicial es 0. Y entonces, para un tiempo el piso, la altura es h, o sea, lo que recorrió es h desde nuestro sistema de coordenadas, y es igual a un medio de g por tf cuadrado. O sea, simplemente lo que habíamos conocido como caída libre. Entonces, de acá podemos sacar que el tiempo final es 2h sobre g raíz cuadrada. Entonces, este es el tiempo que tarda en tocar el suelo. Vamos a ir al vector D, al punto D. ¿Qué vector al cortarse la cuerda? La cuerda. Bueno, entonces, acá vamos al diagrama de fuerzas sobre el disco de masa M. Entonces, nuevamente eje Z, el eje radial, el eje tangencial. Por acá tenemos el disco de masa M. Y la cuerda ya se cortó, entonces las únicas dos fuerzas que hay actuando son el peso y la normal. Y vamos a graficar con naranja lo que sería el vector velocidad. Entonces, este es el vector velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Durante el movimiento circular, tenemos una relación velocidad angular, radio y B entre los módulos, donde B es omega por R.
Entonces, un instante, luego de que se corte la cuerda, si nos fijamos, la velocidad que va a tener es la misma y no tiene ninguna aceleración. O sea, la aceleración centrípeta es igual a 0 porque ya no está más la fuerza que era la que generaba el movimiento circular, que era la tensión. Y bueno, y la aceleración tangencial es igual a 0, siempre era así. Entonces lo que va a suceder es que el módulo de la velocidad va a ser constante, porque no tengo ninguna aceleración en el eje tangencial. Entonces va a seguir valiendo lo mismo que valía antes. Entonces, ¿qué vector velocidad tiene? Bueno, el vector velocidad va a ser del versor tangencial y es igual a omega por r en la dirección del versor tangencial. Bueno, omega lo conocíamos del inciso B, así que bueno, podemos reemplazarlo acá. Vamos a buscar el resultado. Omega es la raíz cuadrada de m sobre m, g sobre r. Entonces, vamos acá, reemplazamos y es m sobre m, g sobre r, raíz cuadrada, r en la dirección del versor tangencial. Bueno, ahora va la pregunta E. La pregunta es, ¿cambia la velocidad? La velocidad mientras el disco desliza sobre la mesa. Entonces, bueno, acá tenemos que analizar el caso que es durante el movimiento circular, que es cuando está atada la soga, la cuerda. Que bueno, ahí como habíamos dicho al principio del video, sí cambia. Y después de que se corta la soga, que acá lo que habíamos visto es que no hay ninguna fuerza actuando en el eje tangencial, entonces no hay aceleración y por lo tanto no hay cambio de velocidad. No, pues la aceleración tangencial es igual a 0. Buenísimo. Ahora falta ya la última, que es ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad del disco cuando el mismo toca el piso? Entonces, vamos a ir al inciso F. Entonces ya acá lo que sucede es, estaba la mesa, ¿no? Estaba el disco haciendo un movimiento circular. Entonces, en algún momento, si se corta la soga, va a salir con un vector velocidad. Bueno, como habíamos dicho, que el módulo de este vector va a ser omega por r, que era este valor. Va a ser este valor. Va a ser m sobre m, g sobre r, raíz cuadrada. Pero ahora, como ya no tiene ninguna fuerza que haga que gire el vector velocidad, que cambie su dirección, va a seguir un movimiento rectilíneo hasta que salga de la mesa. Entonces estoy por acá y entonces directamente ya empieza a caer en un tiro oblicuo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es cuánto es la altura de la mesa hasta
por acá ponemos el piso. Haciendo la siguiente suposición, la siguiente idea. La cuerda en total medía R más alguna distancia A mayúscula. Despreciamos la altura del bloque de masa M, era H. Entonces, la longitud de la cuerda va a ser R más esta A. Y la altura de la mesa, que vamos a llamarla H mayúscula, es A más H minúscula. Entonces, bueno, podemos despejar A de acá arriba y reemplazarlo acá abajo. Entonces, lo que nos queda es que la altura de la mesa, H, es L menos R más H pequeña. Como H, pero bueno, esto si nos diera los datos de cuánto mide la cuerda y cuál es el radio de la circunferencia, y H podemos despejarlo. Bueno, entonces ya a partir de acá, si nosotros hacemos un recorte de la situación, o sea, hacemos un recorte de la situación esta, lo que podemos observar es que ahí está, un recorte de esta situación. Vemos que esto ya es un tiro oblicuo, lisa y llanamente, con una cierta velocidad inicial que es horizontal y cuyo módulo es este de acá. Entonces, bueno, este ya lo saben cómo resolverlo. Y lo que pregunta es cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad del disco cuando el mismo toca el piso. O sea que si nosotros nos ponemos acá, ¿cuál es la componente horizontal? Bueno, como no hay fuerzas en el eje horizontal, va a ser la misma, esta B, cuyo módulo es, vamos a llamarle B horizontal, es esto de acá, Cm sobre M, G sobre R, raíz cuadrada. ¿Y cuál es la componente vertical? Bueno, la componente vertical, como tenemos la aceleración de la gravedad, si nosotros elegimos sistema de coordenadas y X aquí abajo, la componente vertical entonces es menos G por T de caída en el eje Y. Bueno, ¿y cómo calculamos el T de caída? Bueno, decimos si la altura inicial, si la altura para T de caída es 0, siendo que la altura inicial es H y la velocidad inicial en el eje Y es 0, y lo único que tenemos es la aceleración acá, listo, sale de esta ecuación. Entonces ya con esto podemos resolver el inciso F. Entonces, como último repaso, lo que podemos observar es, bueno, la conveniencia de usar un sistema de coordenadas que sea compatible, digamos, siempre que uno tiene cuerdas conviene elegir un sistema de coordenadas que sea compatible la dirección, digamos. En este caso elegimos para el disco de masa M uno que sea hacia el centro de la mesa, entonces tenemos que elegir otro que sea positivo hacia abajo. De esa manera es mucho más directo son mucho más directos los cálculos y tenemos menos posibilidades de confundirnos en los signos. Lo otro importante es que cuando hay movimiento circular, el cuerpo no está en equilibrio, o sea, la sumatoria de fuerzas es distinta de cero en movimiento circular. Distinta de cero
en movimiento circular. Entonces siempre tienen que tener o una fuerza o una sumatoria de fuerzas, digamos, también a veces pueden tener dos fuerzas actuando en el mismo eje pero que no se cancelen. Una sumatoria de fuerza distinta de cero para tener movimiento circular. Bueno, espero que les sirva y cualquier consulta pregunten.